A lo largo de la historia, las hechiceras o los hechiceros han ocupado un lugar bastante predilecto dentro de lo que es el desarrollo de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestra mitología. Sin embargo, parece ser que esta idea de este tipo de practicantes o evocadores se ha extinguido al verse totalmente absorbido por la figura de la bruja. Me parece importante que destaquemos las diferencias que nos podemos topar en la práctica de la hechicería como también en la práctica de la brujería. Si bien en otros espacios o en otros videos he mencionado de que a día de hoy es cierto que el significado de lo que puede denotar la palabra bruja o brujería se ha nutrido muchísimo de lo que es el entendimiento general de la hechicería. Sin embargo, hay puntos importantes que diferencian una práctica de otra. Lo que vamos a ver hoy día es explícitamente cómo es que se conforma este ideal, este imaginerío que conforma este tipo de personas, a veces consideradas casi míticas, en otros casos consideradas una herejía o profanación a la misma existencia cívica o social de un contexto histórico predeterminado como podrían ser las culturas del antiguo Mediterráneo. Y luego nos enfatizaremos en cuáles son las bases que conforman de forma un poco más general la práctica en sí misma. Si nos ponemos a analizar el origen etimológico de la palabra hechicería o hechicero, nos topamos con una palabra muy particular que es factitious, de donde viene facere, que significa hacer. Esto es importante que lo entendamos porque la primera instancia que tenemos de lo que significa la hechicería es la acción, es el hacer. Si bien esto podía tener una connotación algo negativa en su momento al tener que formular la terminología en sí misma, no hay que olvidar que históricamente hablando, la práctica en sí misma de la hechicería ha sido mal vista en muchos contextos históricos y geográficos. Esto no es novedad. Los hechiceros, en la mayoría de casos, y hechiceras por supuesto, han habitado estos lugares ambiguos, liminares socialmente hablando, no solo espiritualmente hablando y físicamente hablando, es decir, habitaban en los límites de lo bien aceptado o no, aunque sus servicios podrían ser requeridos o demandados, ¿no? Hasta cierto punto. Claro está que la connotación negativa que la vamos a explorar ahora bebe muchísimo de cómo es que se hacían las cosas, de qué se nutría y como tal en sí mismo podríamos definir que la hechicería como buena serpiente que muda de piel ha sabido astutamente cómo tomar elementos de religiones dominantes de su espacio y tiempo concreto para poder reescribir este significado de las maneras en las que se relacionaba con lo divino, muy distintas a lo que la ortodoxia dominante podía permitir. De ahí es que tenemos casos muy particulares como es el de la antigua Grecia, en donde evidentemente por cuestión legislativa estaba prohibido, más no significa de que no fuera existente este tipo de prácticas, ya lo veremos esto ahora. Tenemos el ejemplo de la cuna mediterránea hasta lo que es mucho más cercano en Occidente para nosotros, con el tipo de magia herética o hechicería que toma elementos de la religión dominante abrahámica para convertirlos o rediseñarlos de una manera que evidentemente ha puesto sobre la mesa el riesgo punitivo y la condena, ¿no?, de persecución por las formas, ¿no?, en las que se hacían este tipo de cuestiones. Ahora, si pudiésemos definir qué es la hechicería en sí misma, qué la puede diferenciar de quizás algunas otras prácticas, nos topamos con un punto importante que la puede definir y es que quizás lo que más subrayamos en la práctica es que ha sido relegada a ámbitos mucho más clandestinos, mucho más marginados en el sentido de que pertenece a un límite, a un margen de lo socialmente aceptado, cosa muy distinta de lo que podemos encontrar, por ejemplo, con otro tipo de consideraciones de magia, como es la magia teúrgica, ¿no?, o la magia sacerdotal hasta cierto punto, dependiendo un poco el contexto de la región y de la historia de lo que estamos analizando, puesto que la hechicería la encontramos
desde la Edad Antigua hasta el día de hoy, en nuestros tiempos. Entonces es importante analizar un poco el espacio y el tiempo del tipo de hechicería del que estamos haciendo un análisis, ¿no? En concreto. Podríamos decir que la hechicería es un tipo de magia práctica relegada más, en algunos casos, a una esfera más doméstica, aunque no siempre. Por supuesto, eso lo veremos de forma clara cuando analicemos figuras tan importantes en la historia de la práctica como lo es Circe, aunque también es considerada una maga, por supuesto, como también a nivel histórico, cuando nos vamos hacia la cuna de la antigua Grecia y Roma, que a fin de cuentas fundamentaron las bases y raíces occidentales de las cuales bebemos todos, nos topamos con la particularidad de que cívicamente era una práctica que estaba prohibida. Y esto es importante definirlo porque debemos hacer un importante énfasis en considerar, en analizar de que el hecho de que algo esté prohibido no significa de que sea inexistente. Y eso es importante de entender porque no puedes prohibir algo que consideras que no existe, ni tampoco puedes prohibir algo que consideres que no pertenece a tu realidad social. Es decir, hay una idea generalizada que se tiene cuando se habla de la magia y de la hechicería en la antigua Grecia, y es presuponer de que toda esta consideración de la práctica proviene desde una base totalmente extranjera, es decir, que proviene de los magoi de la antigua Persia. Y esto es hasta cierto punto correcto, pero también hasta cierto punto equivocado, porque hay que hacer puntos de diferenciación entre los tipos de magia o de consideraciones en lo que respecta a las prácticas mágicas fuera de la esfera sacerdotal o de la esfera religiosa cívica, ¿no? Entonces, la magueia, practicada por los magoi, considerados extranjeros a todos los niveles, es decir, no solo a nivel social o mítico, como lo podría ser Circe, sino a nivel sobre todo geográfico, ¿no? Sino que nos encontramos una de las artes más antiguas y particulares que han tenido como cuna la antigua Grecia, y es la farmaqueia, de donde posteriormente se formaría el término fármacon, y tendríamos un largo desarrollo de terminologías que pasarían a definir diferentes entendimientos de lo que es la práctica y utilización de las sustancias en todos sus sentidos, ya sea evidentemente de forma más famosa el uso de los venenos, ¿no? De ahí es donde destacaba Circe y también el personaje literario Medea, como también la medicina, como también las formulaciones de los filtros, la utilización de las drogas, pero no solo en un sentido estrictamente medicinal o farmacológico, sino sobre todo ritual. La palabra farmaqueia tendría posteriormente un desarrollo distinto en el contexto latino y pasaría a aplicarse a los entendimientos del término del beneficium o del arte de la benéfica, que sería el dominio de los venenos o de las drogas en general. Hay que entender una cosa importante aquí. Nosotros actualmente entendemos la palabra veneno como algo estrictamente relacionado a lo tóxico o a lo mortal o lo dañino, pero antiguamente no era así. La palabra venenum designaba toda aquella sustancia que generaba un efecto concreto a nivel farmacológico y también no estrictamente empírico, es decir, se aplicaba también a los hechiceros. Los antiguos hechiceros eran llamados beneficus porque tenían el conocimiento y el control sobre los venenos, sobre las drogas, drogas que podían ser medicina como también aquello que te quita la vida, ¿no? En ese sentido. Es posteriormente en la edad tardomedieval que se aplican dos coletillas para definir venenum, que es venenum bonum y venenum malum, ¿no? Evidentemente podrán suponer que el venenum bonum definía todas aquellas sustancias que tenían una característica medicinal. Es lo que muchísimo después pasaría a denominarse fármaco, utilizando la misma raíz vieja que se tenía del griego de farmacón, que venía de farmaqueia, y quedó estrictamente la palabra venenum, que originalmente fue venenum malum, para lo que nosotros entendemos actualmente como aquello que es tóxico o dañino, ¿no? Claro está que también lo afrodisíaco pasó a utilizar ese mismo término, ¿no? Porque esto también se encapsulaba en el entendimiento del venenum y de los practicantes
beneficus, ¿no? Que tenían este tipo de conocimiento. Se separó aquello que era afrodisíaco y se lo pasó a denominar de esa misma forma, afrodisíacos, ¿no? Entonces, claro, con el paso del tiempo tenemos ya este desarrollo de los términos que pasan a definir ciertas cosas. Por eso es que en algunas regiones bastante aisladas, esto es muy particular, en regiones bastante rurales, todavía te puedes encontrar, es muy escaso esto, pero todavía puedes encontrarte la antigua definición de las droguerías o de los ciertos boticarios que todavía eran llamados hasta hace unas cuantas décadas venenarios. Los venenarios porque evidentemente viene de esta raíz del venenum, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? A ver, vamos, ¿cuál es el punto? Porque entender lo que es el arte de la farmaqueia es entender la raíz misma de lo que es la hechicería en el mundo antiguo mediterráneo y por ende europeo en este sentido. Las grandes figuras míticas como Circe en el ámbito mitológico y luego Medea en el ámbito literario eran farmaqueias, además de ser magas, por supuesto, ¿no? Ya vamos a verlas más adecuadamente. Y esta figura, esta idea del tipo de connotación de conocimiento que podrían desarrollar alimentó posteriormente aún más la idea de lo que se concibió de la bruja, cuando el término bruja pasó a mezclarse con el término de la hechicera, ¿no? Entonces, claro, hay una confusión sobre las consideraciones de qué tipo de magia o qué tipo de concepto de práctica hechicera o mágica podía existir en las cunas grecolatinas en concreto, teniendo en cuenta la prohibición que tenían, ¿no? Es decir, se tiene una idea generalizada como la que tenemos actualmente de estas definiciones y se suele relegar únicamente al concepto de magoi o de la magueya persa que arribó al entendimiento griego, ¿no? Sobre todo de época clásica. Pero esto no tiene por qué significar de que el origen de las prácticas de ciertos lugares en concreto en el Mediterráneo puedan provenir únicamente desde un solo lugar, ¿no? Que es la antigua Persia, efectivamente. Si no tenemos el desarrollo de estas prácticas que acabo de mencionar, el de la farmaqueia, también el de la goeteia, que fue también prohibida, por supuesto, es una práctica mucho más posterior, evidentemente. También el de la teurgia, ¿no? Que rozaba un poco esos límites entre lo bien aceptado y lo no aceptado hasta cierto punto. Está claro que cívicamente, al haber esta prohibición, como les mencioné, no significaba de que no existiera, sino que se hacía, pero a escondidas o relegada en los márgenes. Y tenemos yacimientos arqueológicos que prueban este tipo de cuestión, ¿no? Hemos encontrado yacimientos arqueológicos, sobre todo en enterramientos de tumbas, de ficciones griegas en la antigua Atenas del siglo V antes de Cristo, en donde nos topamos estas particulares tablillas de plomo con talladas las maldiciones, ¿no? Se han encontrado muchísimas de estas excavaciones, evidentemente pertenecen al contexto de la práctica de Atenas, ¿no? Si hacemos un análisis entre el tipo de práctica de la magueya y este tipo de prácticas en concreto de maldición en las ficciones, pues sí vamos a encontrar diferencias bastante particulares, de las cuales podemos deducir cuál es la cuna o la fuente del tipo de formas o prácticas, ¿no? En las que se ejecutan esto. ¿Estaba prohibido? Sí. ¿Se hacía? Sí. Como lo hizo la hechicería durante muchísimo tiempo. También la hechicería estuvo prohibida durante los últimos siglos. Se castigaba con eh, pena de muerte en la hoguera, ¿no? Considerada también parte del mismo pecado o del mismo crimen de brujería o herejía hasta cierto punto, ¿no? Porque hay muchísimos casos en los que las hechiceras no eran condenadas a la hoguera, sino que con un castigo y una penitencia pagada, pues ya salían libres, ¿no? Porque hacían igualmente hasta cierto punto una diferenciación fuerte entre lo que es la bruja, ¿no? Que pacta con el diablo, y lo que es la hechicera, que ejecuta cierto tipo de acciones con el diablo, pero aún no se ha entregado en este tipo de comunión, ¿no? Totalmente servil, ¿no? Y la renuncia de Dios en estos sentidos. Esto que les menciono sobre las ficciones griegas del siglo V a.C. en las tablillas de plomo es algo importante que quiero que tengan en cuenta, porque nos va a servir como base para entender
cómo hasta el día de hoy hacemos ciertas cosas en la práctica de la hechicería, como es perfectamente el enterramiento de las maldiciones en las tumbas, que podríamos deducir que esto es algo bastante contemporáneo, pero no lo es, lo encontramos ya en esta época en particular. Eh, Sobre todo hago énfasis en el tema de que se utiliza el plomo, que es el metal de Saturno, ¿no? Una fuerza, una correspondencia anclada a la necromancia, anclada al trabajo con los muertos, y el tema de que se haya enterrado en tumbas o también se hayan encontrado en pozos es relegar este tipo de trabajos a fuerzas ctónicas o fuerzas del inframundo per se, ¿no? Ya a partir del siglo IV y III antes de Cristo, incluso nos encontramos mencionadas en las tablillas a entidades ctónicas como lo es Hécate o también Hermes Psicopompos, ¿no? En este sentido. Hécate es una figura que la encontramos desde el siglo V y IV antes de Cristo, mencionada y presente en actos de hechicería. Esto es un punto delicado a tratar porque evidentemente desde la posición cívica podía ser mal visto esta cuestión, ¿no? Es decir, tomar una fuerza divina que pertenece a la esfera de lo socialmente aceptado, del buen comportamiento hasta cierto punto, ¿no? Del arte griego, como podríamos entender en términos cívicos, ¿no? En ese sentido, pero esto no elimina la existencia de un tipo de prácticas que han subsistido a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Es una práctica antiquísima. Cuando hablamos de este tipo de entidades, de la invocación de Hécate o Hécate, junto con Hermes Psicopompos, no es solo algo que encontramos en los papiros mágicos griegos de edades muchísimo más posteriores, ¿no? Sino ya los encontramos aquí. Hay otro tipo de yacimiento arqueológico que es muy particular y es el de una figura, una efigie hecha con barro, en donde tiene clavadas, incrustadas clavos en los ojos, en la boca, en las orejas, en la nariz, tiene las manos amarradas y los pies amarrados y está acompañada de tablillas de plomo, por supuesto, con las inscripciones de la maldición. Todo esto encerrado en una vasija de terracota y enterradas, ¿no? Esto es algo muy particular porque también ahí encontramos como una de las bases cómo es que se conformaba este tipo de maldiciones que hasta día de hoy hacemos. Es decir, la idea tan estereotipada que tenemos de tomar un muñeco y clavarle alfileres para maldecir a alguien, ya lo encontrábamos en la antigua Grecia a partir del siglo V y IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, esto lo subrayo porque se suele pensar por ahí, se suele tener una idea bastante estereotipada y muy mala, a mi parecer, de relegar este tipo de prácticas a religiones como el vudú. El vudú es una religión, no es brujería, no es hechicería. Es una religión que tiene, por supuesto, prácticas de magia, pero es importante no llevarla hacia un ámbito estereotipado, maligno o de solo práctica hechicera en sí mismo, ¿no? De hecho, en el vudú casi no encontramos la práctica en sí misma de los muñecos, es algo que surge de la mala publicidad de Estados Unidos que se da en un contexto determinado históricamente hablando, ¿no? No digo que no se haga, ¿no? Por supuesto está, pero o sea, me parece equivocado que cuando una persona vea una muñeca con alfileres, lo primero que diga es, es una muñeca vudú, cuando en realidad podríamos perfectamente decir, es una efigie de la antigua Grecia. Entonces, es importante definir estas cuestiones, porque además en la cuna mediterránea, posteriormente expandida en Europa, volvemos a encontrar esta misma metodología, pero incluso vislumbrada en muñecas de porcelana que en las cabezas de las muñecas se metían órganos, ciertas partes de cerebro, se metían corazones secos en la parte interna de sus cuerpos suaves, se cosían y se clavaban también, ¿no? Evidentemente, el tiempo en donde se pueda desarrollar el tipo de hechicería va a dictaminar qué tipo de materiales usar, ¿no? Es decir,
En el siglo XVIII y XIX quizás se usarían las muñecas de porcelana típicas que se vendían y no quizás la utilización de fabricar muñecas desde cero, hechas con una tierra virgen de arcilla para insuflar la esencia de la persona y poder maldecirla, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema un poco más extenso, pero es simplemente para evidenciar cómo, si escarbamos un poco el rastro histórico, nos topamos con este tipo de prácticas, ¿no? En origen. Entonces, viendo un poco el contexto histórico de cómo es que ciertas prácticas de hechicería tienen un desarrollo, una continuación particular, me parece importante dividir en tres pilares qué es lo que define el corpus mágico de la práctica en sí misma, cuáles son los pilares que puedan decir efectivamente esto es un tipo de hechicería que viene de tal contexto, de tal lugar y tiene ciertas raíces en conjunto que además podemos vislumbrar en otras partes. Entonces, el primer pilar que define la naturaleza en sí misma de lo que es la hechicería es la tierra, el territorio, lo que podríamos considerar el espacio, ¿no? En sí mismo en donde se pueda desarrollar. Es decir, las características típicas de ese lugar, el material vegetal, mineral, animal, las costumbres que el lugar le pueden dar a los habitantes de ese espacio en concreto, ¿no? Y que van a brindar, por supuesto, un tipo de información, una metodología particular para ejecutar ciertas cosas. No es lo mismo la hechicería de Escandinavia que la hechicería del sur de España, que por ejemplo la hechicería del sur del Brasil, ¿no? Evidentemente el contexto geográfico va a dictaminar unas caracterizaciones particulares. Entonces la tierra, el territorio va a definir eso. Pero no solo el espacio, sino también el tiempo, por supuesto. ¿Y por qué el tiempo? Porque, como les acabo de mencionar, no es lo mismo el acto del maleficium o de la maleficia, el acto de maldecir que encontrábamos en la antigua Grecia con las deficciones hechas en las tablillas de plomo, que por ejemplo un acto de enterramiento que nos encontramos en la América colonial, en la América virreinal del siglo XVII, ¿no? Evidentemente, además del espacio, también el tiempo va a dictaminar características particulares. Entender estos dos pilares nos va a ayudar muchísimo para poder analizar y estudiar el contexto del tipo de receta o el tipo de hechicería que estamos estudiando. Entender el origen histórico que tiene nos permite también ver si está bien fundamentado o no eso que estamos haciendo o si viene de una praxis bastante personal. Un claro ejemplo de esto les tengo haciendo énfasis justamente en la hechicería latinoamericana. Si nosotros nos vamos a analizar la hechicería que encontramos en el continente americano a partir del siglo XVI-XVII en adelante, vamos a ver la rica unión del sincretismo que podemos encontrar entre la hechicería, sobre todo perteneciente al sur de España, proveniente de Sevilla, de la región andaluza, con las prácticas indígenas en el continente americano. De hecho, muchas de las acusaciones que podemos encontrar de las hechiceras, vamos a ver que en muchas de estas nos topamos la frase de esta persona, probablemente criollo o español habitante en el continente americano, se fue con las, entre comillas, indias hechiceras, ¿no? Aquellas que le brindaban las plantas para poder someter a los hombres o mujeres a su merced, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar un poco las fórmulas, yo les tengo unos ejemplos bastante particulares. Uno de estos ejemplos que les tengo es la acusación que se dio a María de Córdoba, de 27 años, en la ciudad de Cusco, que fue acusada de hechicera, pero que si analizamos el contexto de la acusación vamos a encontrar un sincretismo precioso en donde une elementos y espíritus nativos como es la hoja de coca, es la planta de la especie Erythroxylum coca, que hasta el día de hoy es una planta sagrada para el chamanismo andino, para el curanderismo. Con las hojas de coca se hacen trabajos de curación, trabajos de proyección, de adivinación, ciertos rituales bastante profundos se les da como ofrenda o alimento a los espíritus de los apus, que son los espíritus de las montañas. Pero es curioso cómo
El contexto de María de Córdoba en el siglo XVII no se anclaba hacia una práctica, digamos, que podríamos considerar de curanderismo andino o chamanismo como tal, sino que es estrictamente hechicero. En su conjuración ella utiliza elementos típicos de la hechicería ibérica, sobre todo la invocación de ciertos personajes que tienen una importancia en el contexto histórico de la época novohispana, que son Barrabás, el diablo cojuelo y Satanás desde un ámbito mucho más popular, ¿no? Pero ella mezcla la invocación de estos personajes con la invocación del espíritu de la coca, el espíritu de la mamaquilla, que es la luna, y pone sobre la mesa también al sol, evidentemente no con el nombre de Inti, que es el nombre quechua, pero sí desde una perspectiva digamos, importante que se le da, puesto que en la concepción andina de por sí la presencia del sol y la luna en el tipo de invocaciones o trabajos será bastante importante, ¿no? Y ella lo refleja bastante en este tipo de actos. Les voy a leer la conjuración que tiene y dice: Coca mía, madre mía, hoy te masco para mi bien, no te masco así, si al corazón de la víctima, para que quiera A, el nombre de la persona, tantos hilos tiene su camisa, tantos diablos lo insistan a que me quiera. Conjúrote, coca mía, con Satanás, con Barrabás, con el diablo de la pescadería, con el de los mercaderes. Coca mía, madre mía, has de hacer esto por la fe que te tengo contigo. Por todos aquellos que te idolatran, por el ingá, por la colla, por el sol y la quilla, que te alumbraron, por la tierra en la que estuviste sembrada, por el agua con que fuiste regada. Con esto te conjuro, y con Barrabás, con Satanás y el diablo cojuelo. Esto es una maravilla histórica que tenemos, porque si nos ponemos a buscar los registros de acusación de hechicería en la Andalucía del siglo XVI y XVII, encontramos la misma fórmula, pero sin la presencia de la quilla, que es la luna en la lengua quechua, ni del espíritu de la hoja de coca, sino de hecho, curiosamente, con espíritus de otro tipo de plantas como la granada o el granado, que han sido típicos en las conjuraciones de amor del sur de España. Entonces, claro, este es un ejemplo que denota cómo si rastreamos el contexto, primero temporal y geográfico, de ese tipo de receta o hechicería del cual estamos tomando, podemos llegar, digamos, al origen de los hilos que componen esto, de la naturaleza que tiene y del por qué se hacían estas cosas y cómo, ¿no? De forma similar vemos este tipo de estructura en otro tipo de invocaciones con otro tipo de personajes también acusados en la región del Virreinato del Perú, en donde vemos puestos sobre la mesa personajes típicos de la hechicería ibérica como son Marta, Marta la Mala o Marta la Diabla, que es esta otra cara opuesta de Santa Marta, pero utilizada para los amarres o los dominios. Una de estas conjuraciones dice: Marta mía, así como trajiste al dragón atado del riñón, me traigas atado a, se pone el nombre de la persona, del pulmón, del corazón, del riñón. Y bueno, los inquisidores pusieron ahí, entre otros nombres deshonestos, ¿no? No tenemos la conjuración completa. Y todas sus costumbres, y alzando y bailando como una cabra, diciendo el nombre de la persona, amada mía. Y cuando decía esto, tomaba las hojas de coca y las lanzaba, o en otras consideraciones las quemaba, y en ese momento continuaba la conjuración diciendo: no te quiero, traidor, mal hombre, sino sometido. Entonces, esa es una maravilla. También a nivel histórico, ¿no? La figura de Santa Marta que se llevó a América desde la zona mediterránea y cómo ha tenido un papel bastante fundamental en toda la región latinoamericana y que se ha desarrollado de formas distintas, porque Santa Marta ha sido importante en la hechicería de la Lima virreinal, no evidentemente como uno de los focos más importantes del virreinato en toda América, pero ha tenido un contexto de desarrollo distinto en las zonas del Caribe, que ha tenido un sincretismo con la diáspora africana que se iba desarrollando en ese contexto. Entonces, en esos lugares, Santa Marta comenzó a ligarse a las figuras que luego desarrollarían a Santa Marta la Dominadora, con un anclaje hacia Mamiwata y otras figuras no típicas de ese contexto africanista, por supuesto, ¿no? Que ahora no vamos a hablar de esto porque es ya todo otro contexto. Ya que estamos tocando el tema de la hechicería de amor del siglo XVI en la Lima virreinal, en el contexto latinoamericano nos encontramos otro tipo de conjuración en donde podemos subrayar
la información particular de que no siempre la hechicería popular podía tomar explícitamente el lado más benigno del sincretismo religioso abrahámico, es decir, la invocación de la Trinidad, la invocación de un santo como tal, en el tipo de trabajo mágico que efectuara. Porque en la conjuración que les estoy por decir tenemos la invocación ya de lo que es la consideración del diablo, de los ángeles caídos y las legiones de demonios en particular, pero llevado evidentemente no en un contexto ceremonial, sino de hechicería bastante popular, y es unida al acto de la apostasía religiosa y la invocación misma de las legiones demoníacas, que dice: aborrezco a Dios y amo al diablo, quiero al diablo y olvido a Dios. Todas las legiones de demonios, ayúdenme a vencer este imposible. Oh signo, oh vara alta, pues eres hierba de guachichino, pues eres hierba de granada, pues eres hierba de maraya. Ayúdame con 7 legiones de demonios y Lucifer, pues eres hierba encantada, de polvos de hierbas encantadoras, pues que se encanta el corazón de esta mujer. Ea, 7 legiones de demonios aquí conmigo, ayúdenme a vencer el corazón de esta mujer, para que cuando esta mujer hile no se acuerde de hilar, por acordarse de mí, para que cuando esta mujer coma, se olvide de la comida y se acuerde de mí, para que acostada no duerma por acordarse de mí. Ea, 7 legiones de demonios con Lucifer, júntense aquí y ayúdenme a vencer el corazón de esta mujer, para que en cualquier hora que se levante o ande no se acuerde de otra cosa por acordarse de mí, por 7 legiones de demonios y Lucifer, porque andan siempre conmigo, para vencer cuantos imposibles hubiere. Claramente aquí vemos un ejemplo clarísimo de lo que es la hechicería herética. Evidentemente usa la imaginería de la religiosidad imperante de su época, pero volteando el contexto del orden establecido de lo considerado justo o no. En este tipo de hechicería no vemos la práctica de, por ejemplo, poner a San Antonio boca abajo en un arroyo de agua, o en el caso más doméstico, en un vaso de agua hasta que te traiga el ser amado, que a fin de cuentas, por más herético que pueda ser considerado, sigue utilizando la imaginería popular del santo, ¿no? Sino que acá directamente vemos el trabajo con demonios. Pero en fin, estos fueron ejemplos que definen esos dos primeros pilares de los cuales les estaba hablando, ¿no? Del espacio y el tiempo, que pueden definir las características particulares de un tipo de hechicería en el cual podamos verlo desarrollarse. Ese es el tipo de hechicería visto en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de Nueva España, que es México. Pero también tenemos el tercer pilar que define la naturaleza de la hechicería, y es su enorme capacidad de adaptación a su contexto social, religioso y temporal y geográfico, por supuesto. La hechicería, como buena serpiente que muda de piel, se adapta a todo aquello que la sociedad pueda cargar como ímpetu religioso, como prohibición legislativa o cívica. Se suele adaptar perfectamente a ese contexto. Eso lo vimos en el caso de la antigua Grecia, lo vimos en el caso de la colonia en América, lo vimos en el contexto tardomedieval español y de la Edad Moderna. Se mantiene una estructura en sí misma hasta cierto punto, pero va cambiando la formulación. Es decir, encontramos la estructura en el que una maldición se suele típicamente hacer en un enterramiento, en la tumba de un muerto, aunque sea en época de la antigua Grecia en el siglo V a.C., como también en el 1800 en una isla caribeña, como también, por supuesto, actualmente. Pero las invocaciones, los espíritus, el tipo de llamado que se hace a las fuerzas será distinto, porque las fuerzas con las que se desarrolla esa persona, culturalmente hablando, son distintas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucho pensamiento neopagano que suele subestimar o relegar el tipo de hechicería popular de los últimos 6 siglos como si no fuera válido, porque no toma una supuesta idea de magia original que provenga de un contexto pagano. Y esto me parece que, además de prepotente, es tremendamente ignorante. ¿Y por qué lo digo? Porque para nosotros actualmente es muy fácil poder decidir qué tipo de hechicería practicamos, con qué tipo de entidades nos aliamos, porque vivimos en una época contemporánea
con acceso a Internet y bibliografía de formas en las que nadie ha podido tener acceso hasta el día de hoy, por supuesto, y no se puede pretender que quizás la hechicera de hace 2 siglos se pusiera a invocar un tipo de magia con dioses paganos que no existían ya en el contexto cultural religioso de la persona, sino lo que iba a tomar era el imaginario de su época. Iba a tomar elementos y plantas y espíritus, tierras que se encontraban en una cercanía lo más accesible posible para ella. Ni siquiera iba a permitirse poder hacer una compra en eBay para que desde un continente exterior le llegue el material para recién poder considerarse bruja, ¿no? O si no encontraba el avellano porque en sus tierras no crecía, ya no podía hacer brujería ni hechicería. No, la hechicería, por eso es que lo definían estos 3 pilares, se adapta a su contexto geográfico, o sea, la Tierra, a su contexto temporal, que define el tipo de cultura, religiones que tiene y pensamiento crítico, y por supuesto la adaptabilidad que tiene de poder mezclarse entre estos entendimientos, ¿no? No podemos hacernos la vista gorda e ignorar la presencia que ha tenido una religión tan imperante, tan dominante como ha sido la influencia abrahámica que hemos tenido en los casi más de 1000 años, y que ha sí o sí permeado nuestras maneras de entender el mundo. Incluso cuando queremos dar la contra o rebelarnos a este tipo de prácticas, también solemos partir desde esa misma narrativa o desde esa misma raíz en sí misma, ¿no? Es recién ahora que tú puedes permitirte el ignorar eso, ¿no? El no, es decir, si hubieses sido una practicante de hechicería y brujería apóstata, te hubieses ido con el diablo en la época, no hubieses pensado en ser nunos como tal, no existía ese nombre, esa consideración en su época, como si lo existe ahora. Entonces es importante, antes de juzgar las prácticas que, a fin de cuentas, hasta el día de hoy en ciertas regiones de América Latina todavía se siguen practicando, entonces todavía están vivas, no son meras reconstrucciones, es importante entender, analizar el contexto histórico que tienen para poder quizás mirarlas desde un foco no tan peyorativo ni tan, digamos, subjetivo, ¿no? Al momento de ser selectivos. Esto no significa de que tú estés obligado a practicar un cierto tipo de hechicería o magia porque naciste en un contexto territorial actual bastante particular. Tú eres libre de practicar el tipo de magia o hechicería que se te da la gana, pero si analizamos eso, es también porque tu contexto temporal te lo permite, porque has nacido en el siglo XXI y tienes ese acceso, esa oportunidad de poder elegir. Antes la gente no podía. Entonces, si tienes la capacidad de poder elegir, también tienes la capacidad de poder entender al otro, ¿no? Ahora bien, ya que evidentemente estamos hablando, nos estamos metiendo en lo que son las bases de la hechicería, como habíamos mencionado antes, cuando nos referimos a nuestras ancestras dentro del oficio, muy típicas y famosas como son, por ejemplo, Circe, nos encontramos, además de lo que hemos visto, de su gran capacidad en el dominio de la farmaqueia, también en el dominio de la teriomorfosis o teriotropía, del cual ya he hablado en otro video, en el de las bases de brujería. Recordarán que mencioné que este término surge desde una raíz que significa terión, que es animal salvaje, y morfo, que es forma, o también teriontropía, tiene la misma base, terión, animal salvaje, y antropos, ¿no? Que es ser humano. Esto es algo que me parece importante de subrayar porque si bien es una de las bases fundamentales que radica en especificar lo que es el arte de la vieja brujería, también ha estado presente en el arte de la antigua hechicería y magia en la cuna mediterránea, bien expuestos como en el caso de Circe y posteriormente en la literatura griega con Medea, que a fin de cuentas es importante para mí especificar que personaje mitológico no es lo mismo que personaje literario. Es decir, Circe es un personaje mitológico como lo sería cualquier dios de la mitología griega o personaje en sí mismo, mientras que Medea es un personaje que está relegada a la literatura, pero no por eso es menos importante al momento de analizarse las prácticas que podían relatarse en su contexto, porque a fin de cuentas la literatura se nutre un montón del contexto folclórico, del bagaje que se tiene
en la cabeza sobre lo que se hacía o la existencia de ciertas prácticas. Es decir, no podemos todo anclarlo a la pura y mera creatividad o fantasía del mismo autor, en el caso de la literatura, ¿no? Por supuesto. Bebe de un contexto preexistente. Hay una fuente de donde pueda tomar esto, de donde pueda haberlo quizás vislumbrado, ¿no? En ese sentido. Pero el punto es de que con Circe vemos la tereomorfosis o tereotropía, vemos el arte de la farmaqueia, de las sustancias y los venenos, pues cuando ella transforma en cerdos a los hombres de Ulises, los hace a través del dominio de las plantas y de las drogas. Hay muchas suposiciones por ahí de varios practicantes que tratan de analizar cuáles eran estas plantas no famosas en la utilización de Circe. Y entre esas está la mandrágora o las famosas plantas de las brujas, que son en la mayoría solanáceas, mas no todas son solanáceas, pero que tienen la virtud de ejecutar este cambio, ¿no? Esta teriomorfosis voluntaria o involuntariamente hablando, ¿no? Y claro, pues además, una de las cosas de las que podemos destacar de este personaje, además también, por supuesto, del dominio de los vientos, es el encantamiento, la conjuración. La conjuración o el dominio de la palabra, el poder que se tiene con la palabra, es un pilar importante que me parece que es definitorio para explicar la naturaleza de la hechicería. Es algo que ya vemos con este tipo de entendimientos en el mundo antiguo. Es una de las bases que fundamenta la práctica en Occidente, quizás diferente a otros contextos continentales. Pues, por ejemplo, en el caso de Asia se ve mucho más, por ejemplo, la conjuración escrita y no tan eh, expuesta o hablada a través del sonido vocal, ¿no? Es decir, se escribe en pergaminos y se pega en la puerta para que un espíritu no pueda cruzar la puerta o para atraparlo en sí mismo. Esto lo vemos mucho en el contexto japonés, por ejemplo. No estoy diciendo de que no se haga conjuración, digo que es mucho más prominente la escritura. También nosotros en Occidente tenemos la escritura de las conjuraciones o de los hechizos que se van metiendo, por ejemplo, en formulaciones de aceites o de aguas, o se combustiona y luego se usan esas cenizas para preparar, no, hacer ciertos preparados en concreto, ¿no? De hechicería. La cuestión es que, como les estaba diciendo, porque me desvío un poco del tema, ah, algo que había explicado en otros videos, creo, si no me equivoco, era en el de bases de brujería, había mencionado por encima de que la hechicería, si bien puede estar relegada a un ámbito mucho más marginado o marginal, es decir, que pertenece a los límites de lo socialmente aceptado, no solo a los límites considerados físicos en ese sentido, es decir, Circe es el claro ejemplo de esto, es una extranjera, pero quizás podríamos entenderla también como una extranjera en un sentido totalmente social también, puesto que la mujer griega era en muchos casos relegada a ámbitos sumisos, mientras que este personaje era una mujer que hacía y deshacía con los hombres, ¿no? Literalmente los transformaba en los cerdos que eran a ojos de ella. En ese sentido, no tenía el poder suficiente para hacer lo que quisiera, algo que rompe con la imagen de la mujer griega en ese sentido. Solo una hechicera podía hacer esto y por ende solo una extranjera, una bárbara, ¿no? En ese sentido. Eh, pero bueno, todo este poder, ¿no? que tiene, nos deja en claro algo que, como les estaba diciendo, había mencionado, la hechicería tiene estas bases, pero también se ha nutrido históricamente hablando, ha bebido de cierta forma de algunas ideas o fórmulas de la magia más alta, de la magia más erudita, ¿no? Es decir, la idea de los círculos eruditos que traían a colación las correspondencias planetarias, las correspondencias elementales, cierto tipo de estructuras que tenían principios, ¿no? En general, como el de correspondencias o también el de vibración, entre otras cuestiones que ya veremos. Hay que tener en cuenta cómo es que lo que entendemos ahora de la hechicería, lo que tenemos actualmente en el siglo XXI, ha tenido un cambio importante en la Edad Moderna, a inicios del Renacimiento. Eso lo había mencionado ya hace tiempo en otros espacios, también en otros videos. Recordarán que yo les mencioné que
parte de la astrología ptolemaica, ¿no? Con ciertas ideas base del hermetismo, influenciaron mucho en estas ideas mucho más populares, ¿no? La cuestión, el concepto de polaridad, el concepto de causa y efecto, el de vibración, como les estaba diciendo, el de correspondencias, es decir, tenemos hechiceras que quizás después de estar relegadas a hacer invocaciones, no desde un ámbito tan ceremonial, sino mucho más práctico, es decir, no abrían un círculo para invocar demonios, sino que lo hacían a pura y mera conjuración y encantamiento en una encrucijada, sacrificando una gallina negra, ¿no? Como pudimos ver en los ejemplos que les mencioné antes, que eran, al parecer, mucho más sencillos en ese sentido. No quita la influencia que pudo haber tenido de estas esferas, ¿no? Como tal. Igual, como toda cosa que tiene contacto entre sí, la influencia es mutua, siempre es bidireccional en ese sentido, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que yo creo que tendríamos que subrayar en este caso? O sea, ¿qué es lo que diferencia una maga o un mago de una hechicera o hechicero? Es, en primera instancia, la manera en la que se jerarquiza el tipo de práctica. La magia más erudita, la magia alta, tiende a ser jerárquica en una, digamos, forma vertical, en la que hay una secuencia, hay una estructura piramidal casi, por así decirlo, en la que se supone que las fuerzas descienden o que el practicante de ese tipo de magias tendría que ascender a través de las diferentes esferas. Evidentemente aquí hay muchísima influencia aristotélica, ptolemaica, por supuesto, que se retoma en el Renacimiento. Hay que entender el contexto histórico de la época en la que estamos hablando. El Renacimiento no se llama así por nada, es la edad de la Rinascita, es el renacer de todo este concepto grecorromano, grecolatino que se había un poco perdido durante la Edad Media y que se retoma en este periodo particular, ¿no? Ahí se retoma la alquimia, se retoman esas ideas del hermetismo ptolemaico que había surgido en este preciosísimo e importantísimo periodo del Egipto helenístico, ¿no? Se vuelve a retomar esto. La Cabala hace su aparición públicamente, ¿no? Todas estas formas de entendimiento de filosofías ocultas se retoman desde las traducciones de los árabes que habían hecho el trabajo de traducir desde el griego y que habían sobrevivido en sus tierras, evidentemente, durante la Edad Media, ¿no? Que en Europa se estaba quemando y persiguiendo este tipo de conocimientos, vuelven a reentrar en Europa a través de la península ibérica, sobre todo a través de Andalucía. Esto es importante mencionarlo porque mucha gente parece descartar esto, ¿no? No lo tiene en cuenta. O sea, se tiene más en cuenta Marsella como el puerto, la entrada principal a Europa de todos estos tratados, ¿no? De filosofía oculta, pero también España fue un foco importante y por ende también América posteriormente recibió este tipo de influencias, ¿no? Entonces, claro, como les decía, la magia ceremonial es mucho más estructural de forma vertical, mientras que la hechicería es netamente horizontal. ¿Qué significa esto? Que la manera de percibir o trabajar no se hace bajo una secuencia de órdenes y sumisiones, ¿no? O de posicionamientos de ciertas entidades o fuerzas celestes por encima del evocador, sino que se trabaja en conjunto o con alianzas. Es decir, la hechicera no le debe sumisión a las fuerzas que invoca, sino un pacto y una alianza. Y esto muchas veces rozaba con el concepto de la brujería, porque la brujería se diferenciaba de la hechicería por el hecho de em, tener la comunión o la congregación con los espíritus, con el diablo, con las buenas damas, con cualquier entidad o ente particular que cada región podía tener a su merced en el contexto cultural donde se desarrollara y donde se diera la acusación de brujería, ¿no? Porque no era lo mismo el contexto de la brujería que se tenía con los pactos en la península ibérica que quizás en la zona más germánica o en el norte extremo de Europa, ¿no? Donde la influencia cristiana llegó muchísimo más posterior. Entonces, claro, acá también habrá otro punto que no sé si lo mencioné, no recuerdo si lo mencioné en el video de bases de la brujería, y es que otra cosa que diferencia actualmente a lo que es la bruja de la hechicera, y esto me gusta un montón decirlo, es que la bruja va hacia el otro lado, va hacia el mundo de los espíritus, cruza el seto, ¿no?
lo que consideramos el hedgering, head witchcraft, ¿no? Cruzar el seto, ir hacia ese otro lado, hacia el sabbat, hacia el aquelarre, y entrar en comunión con los espíritus, en espíritu, ¿no? Y ahí puede que desarrolle el tipo de magia o el conocimiento que se dé. Ella va hacia ese otro lado. En cambio, la hechicera trae ese otro lado donde está parada ella, hacia el plano de la materia. Y no necesariamente es que forma un tipo de pacto que folclóricamente era considerado irreversible, como era en el caso de la brujería, sino que tiene pactos momentáneos o alianzas. Es decir, ella no está, o sea, la hechicera no está, digamos, entregada totalmente al diablo, pero él es un aliado de ella, al cual puede llamar en la encrucijada o en momentos particulares para sus trabajos de hechicería. Me estoy evidentemente enfocando en el contexto tardomedieval y renacentistas de la Edad Moderna en adelante, ¿no? Por supuesto. No estoy hablando del contexto de la hechicería de la Edad Antigua, ¿no? Donde el concepto del diablo no estaba, ni tampoco el concepto de la bruja, porque el concepto de la bruja nace en una época particular, tardomedieval, se desarrolla aún más en la Edad Moderna bajo un prisma cristiano. Antes no existía ese término, ¿no? Entonces, por eso también me parece un poco equivocado denominar a estos personajes como Circe o Medea como brujas, ya son hechiceras. El término bruja no existía en ese sentido, ¿no? Pero bueno, em, habiendo un poco entendido esta cuestión, yo les organicé un poco, traté de hacerlo en el caos de mi mente, los principios más básicos que podríamos encontrar en la ejecución de la hechicería. Evidentemente podrán haber más, por supuesto, estamos aquí viendo solo las bases, no estamos metiéndonos de lleno en profundidad. Pero bueno, tenemos el principio de correspondencia que está anclado a lo que ya muchos de ustedes sabrán. Toda cosa tiene un influjo o un reflejo del tipo de emanación energética que se pueda vislumbrar, sea en el macrocosmos como en el microcosmos. Ya hablamos de esto un poco en el anterior video. Eh, Vimos cómo la influencia planetaria o la influencia elemental o espiritual divina de lo que está en un ámbito mucho más extenso y amplio, macroscópicamente hablando, se ve también reflejado o emanada en nuestro plano. Es decir, una planta, por ejemplo, que tenga una virtud planetaria, por ejemplo, marcial, tendrá un atributo relacionado con sus características como anclado a la magia apotropaica o la magia de defensa. Por ejemplo, la ortiga tiene una capacidad marcial de defensa, de daño, ¿no? Apotropaico, de protección. Tiene unas virtudes particulares que la caracterizan como tal, ¿no? El hipérico, que tiene una correspondencia solar, también tiene una propiedad apotropaica, entre otras virtudes, pero, y aquí viene un punto importante, porque no podemos solo encasillar digamos, los espíritus planta de por sí, pero en general todas las cosas, únicamente sus correspondencias. Eso es importante que se entienda. El factor etnobotánico, el factor folclórico va a ser imperante al momento de entender la naturaleza de algo con lo que trabajamos en hechicería y también en brujería. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo del hipérico. Folclóricamente, sí como está anclado a una virtud solar, pero no solo por la correspondencia, sino porque es literalmente un tipo de cuerpo vegetal que se vislumbra y nacía específicamente a partir del solsticio de verano. Ahora han cambiado un poco las cosas con el cambio climático, sale mucho antes, pero en lo normal surgía, o sea, brotaba en estas épocas en concreto, se ligaba a todo el contexto folclórico que se anclaba con el solsticio de verano y con la festividad de San Juan, que es la cristianización del concepto del solsticio. Entonces, al tener la virtud solar, al ser considerado una planta que tenía la capacidad de alejar las sombras y aquello que habita en las sombras, fue considerado incluso, fue llamado un fuga daemonum, un alejador, ahuyentador de demonios, y se ataban los ramos en San Juan y se ponían en las puertas para evitar que los espíritus malignos entraran. Lo mismo vemos con un cardo muy especial, que es una carlina particularmente, que es el ebusquilore, típico del norte de España, que es un cardo muy precioso que parece un sol dorado y se solía poner en las puertas de las casas clavadas con un clavo de hierro para que los habitantes de la noche, los espíritus nocturnos, no pudiesen atravesar el umbral, ¿no? Les parecería vislumbrar al mismo sol en ese sentido. Entonces, la cualidad apotropaica que pudiese tener
ese tipo de ente vegetal podía anclarse o no a la correspondencia en sí mismo, pero la característica folclórica que lo construye era mucho más importante. Con esta característica folclórica tú podrías analizar las cualidades espirituales que podía brindarte la magia, ¿no? El tipo de características. Hay plantas, en general, esto quiero que quede claro y lo digo en todas mis clases, una planta no es, bueno, también los minerales, ¿no? Pero específicamente una planta que es una entidad, es un espíritu en concreto, no es solo su correspondencia planetaria y además no tiene una sola correspondencia planetaria, tiene varias. Y hay algunas que destacan aún más en esto, como son las famosas plantas de las brujas, las que adquirieron este título, ¿no? La cuestión es que el principio de correspondencia es algo que viene, que la hechicería bebe desde las altas esferas de la magia, una magia más erudita, por supuesto, con los estudios astrológicos de la época. Y em, esto, como segundo paso, nos trae también a otro principio que se tiene y es la ley de semejanza, ¿no? Lo semejante afecta o atrae a lo semejante, ¿no? Esto es algo muy típico que se tiene como regla en la hechicería. Es una de las virtudes que más vemos vislumbradas en el arte de la hechicería, ¿no? Cómo algo por naturaleza puede atraer lo similar. Esto igual no es una ley fija que aplica a todas las cosas por igual, ¿no? Es decir, justo hace unos días estaba exponiendo en redes, en mis críticas hacia este pensamiento un poco simplista de querer negar la cualidad histórica milenaria del palo santo para limpiar, que ahora se está diciendo por redes de que sirve para sellar, no para limpiar. Yo tengo muchas cosas que decir para criticar este concepto, pero lo haré en otro espacio. Y como ejemplo claro, dije, no podemos anclarnos, o sea, dejar que una característica en particular, una sola, defina toda la naturaleza de algo en concreto, más aún si se trata de un espíritu vegetal, de un espíritu planta, de una planta en concreto, como podría ser este ejemplo simplista de decir que el palo santo, por ser una corteza y emitir la piel, pues sella, ¿no? Eso es totalmente equivocado decir esto, me refiero, puede ser muy adecuado especificar que es un tipo de gnosis que desarrollaste y descubriste y en ese sentido te aplaudo, maravilloso, pero es una total falta de respeto y un acto prepotente el decir que las comunidades indígenas que sí se han relacionado con la especie arbórea nativa y viva, no con los palitos comprados en una bolsa en el chino, ¿no? Es a decir que ellos se han equivocado durante milenios y durante los últimos siglos y tú no, porque has deducido eso, me parece una arrogancia total, ¿no? El punto es que como ejemplo puse esta cuestión de la semilla y de la flor que encierran, por ejemplo, ¿no? Si habláramos de, vamos a hacer un tipo de ritual o trabajo de prosperidad con flores y semillas porque ellas encarnan este principio de vitalidad, ¿no? Esto es una generalidad que no podemos cometer, que sería un error grave, porque depende mucho de la planta, depende muchísimo de la característica espiritual, etnobotánica, social, cultural en la que se ha desenvuelto este espíritu. También, ¿no? No me vas a venir a decir que la semilla y la flor que encierran este concepto general de principio de vitalidad y fertilidad va a aplicar también a la cicuta o al acónito, que son dos de las plantas más venenosas del mundo. Y de hecho, no solo que es porque sean venenos, porque igual hay venenos que sí tienen dentro de su variedad principios de fertilidad, depende mucho de cómo se usen y del contexto en el que se usen, ¿no? Pero particularmente la cicuta es la parte, la representación más estéril de Saturno, es la naturaleza castrante, la naturaleza que mata el aspecto más puro que se pueda tener de la tierra. La cicuta se utilizaba en flor y en semillas para hacer perder los niños a las embarazadas, para que muriese una situación. Se usaba para volver infértil una situación en general. Entonces, si vas a coger semillas o flores de cicuta para hacer un trabajo de fertilidad basándote únicamente en que es porque son semillas y flores, estás cometiendo un error de principiante. Y esto no es así. Se tiene que conocer la naturaleza de las cosas para poder efectuar un tipo de trabajo
bien hecho, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para decir, ok, el principio de correspondencia y el principio de la semejanza es algo importantísimo en la hechicería, está en casi todas las cosas, pero no es una ley fija, no puede aplicarse de manera religiosa únicamente para todos, ¿no? Por igual, iba a decir eso. Entonces, bueno, otro de los principios típicos que encontramos en la hechicería es el principio de contagio. Esto es de los más presentes que tenemos en la práctica y es básicamente lo que te dice que aquello que estuvo en contacto con algo lo ha contagiado de esa misma emanación o miasma y siguen conectados. Es decir, la ropa de la persona que vas a embrujar, que tiene su sudor, que tiene su esencia, que tiene sus pelos, que tiene esta emanación de la persona, va a servir como nexus para que tú puedas embrujarlo. Entonces, de ahí que se ha conformado durante los últimos siglos esta idea general que tenemos de la bruja tomando cabellos de la persona, tomando ropas de la persona, tomando algo de la persona para poder embrujarla. Es el tren directo hacia ese puerto, ¿no? Para abrirle camino a la magia en ese sentido. Em, por supuesto, me estaba olvidando decirles, claro, el principio de semejanza lo vemos mucho más en el tema de la hechicería cuando creamos una imagen imitativa de lo que vamos a embrujar. Por ejemplo, el trabajo con efigies o con muñecos es magia de semejanza. Es decir, vamos a hechizar a una persona, entonces tomamos una efigie, un fetiche, un muñeco que es la representación de la persona. Muchas veces los varios principios de estos que estoy mencionando están en el mismo acto en sí mismo. Es decir, la muñeca que vas a clavar los alfileres o que vas a usar para curar a una persona, porque las muñecas en la hechicería no solo son para hacer cosas malas, ¿no? Evidentemente es para un montón de tipos de actos en general. Eh, la muñeca tiene el principio de semejanza porque imita la semejanza de la persona, es un muñequito hombre con características similares, pero también tiene el principio de contagio porque ahí pondrás pelos. De hecho, hay unas acusaciones maravillosas, maravillosas desde el sentido de análisis histórico, ¿no? Por supuesto, de un personaje muy particular llamado María Guadalupe en México, cuando era el virreinato de la Nueva España. En el archivo se han encontrado, además de las acusaciones de hechicería, los muñecos en donde ella, al momento de tejerlos, ponía la bola de cabellos de las personas víctimas en el vientre o en el estómago del muñeco para poder encantarlos. Esto es algo del siglo XVII o siglo XVI, si no me equivoco. Sí, creo que es del siglo XVII. Siglo XVI no. Pero que se ha mantenido desde la antigüedad. Lo hemos visto ya con el repertorio arqueológico que les he mencionado. Pero bueno, otro de los principios que tenemos en la hechicería es el principio de materialización o principio de soporte material. Lo he querido denominar de esta forma para que sea más sencillo de entender, que nos dice básicamente que nada ocurre sin un soporte físico. Es decir, algo que podemos diferenciar de la hechicería también con las altas magias es que a veces en alta magia puedes hacer un tipo de trabajo que en términos muy burdos podríamos decir que es, no siempre, pero en algunos casos mental, psíquico hasta cierto punto, espiritual. Una meditación con los 72 nombres de Dios podría ser un tipo de trabajo anclado a la elevación, a la conexión con ciertas fuerzas. Esto, por supuesto, también se aplica en la hechicería, ahora lo veremos en los otros principios, pero en el caso de la magia más erudita, podía ser incluso solo eso, entre otras cuestiones, porque por supuesto estos principios también vienen desde las altas esferas de la magia, ¿no? Pero en el caso de la hechicería, como les había dicho al inicio de este video, pues es un arte muy, muy físico y práctico. Es muy importante este principio de materialización, ¿no? De soporte material. Entonces, incluso algo como el aire de tu aliento, la palabra, la saliva, en todo caso, el sonido de la vibración de tu palabra es una emanación material, es una emanación física, aunque no del todo tangible, ¿no? En el caso de la voz, por ejemplo, pero es físico, o sea, lo traes, le das un cuerpo del cual puedes generar un tipo de conexión o nexus o canalización hacia lo que estás haciendo en concreto, ¿no? Pero bueno, el otro principio es el de formulación. Aquí
básicamente nos anclamos a lo que consideramos los tiempos, los ciclos, los momentos, la materia que se ve ejecutada en ciertos momentos particulares, ¿no? Ahí vemos las fases lunares, vemos en el caso de que tienes más influencia de la alta magia, pues también ciertos momentos planetarios particulares, las horas. Esto lo vimos en la clase de bases de brujería y hechicería, el otro video que les hice, se acordarán que les dije que el tiempo era una de estas características que otorgaban poder a la bruja y también a la hechicera, ¿no? Digo bruja, la imagen de la bruja que ha bebido de la hechicera, ¿no? Que ha mezclado. El tiempo como vislumbrado desde las horas, como la medianoche, las 3 de la mañana o la hora crepuscular, o el tiempo visto como en las fases lunares o en los solsticios, en los equinoccios, en momentos donde el tiempo es liminar y por ende genera una apertura de poder. Luego hay otras prácticas donde esto no lo tienen, digamos, de forma muy estricta. En el caso de los magos y magas, sí lo tienen muchísimo más estricto con las horas planetarias, es decir, los trabajos planetarios se rigen por sus días y por sus horas. Una hechicera muchas veces puede hacer un poco caso omiso a esto y trabaja cuando tenga que trabajar, pero si lo tiene que hacer coincidir, pues tendrá mucha más fuerza y efecto, ¿no? Eso que hace. El quinto principio, que en realidad no es tanto un principio, sino lo quise sacar a colación, igualmente lo puse ahí, es la canalización. Esta palabra tiene un poco el rastro contaminado quizás de la nueva era, pero es importante, es algo que está en la magia y también en la hechicería. La canalización es uno de los principios con los cuales tu trabajo de hechicería va a funcionar bien. ¿Qué es la canalización? La canalización, el canalizar, significa servir de conducto para que una energía, también un espíritu, una fuerza en concreto, ¿no? No necesariamente es energía en sí mismo, pueda fluir a través de una persona o de ti en ese sentido, o también a través de una acción en concreto, ¿no? Es decir, implica recibir, transmitir y finalmente dirigir una fuerza o energía espiritual de un punto a otro, ¿ok? Es como el trayecto de un río. Eso es la canalización. Lleva el agua de un punto a otro, pero hace que llegue, ¿no? Es hacer que fluya esta fuerza espiritual. Eso es importante porque si tú haces el trabajo de hechicería en automático, no sientes, no canalizas, no dejas que fluya todo esto, evidentemente no estás haciendo nada, ¿no? En ese sentido. Entonces es importante. Em, pero bueno, por cierto, em, me parece importante, yo sé que ya he dicho esto, pero lo voy a evidenciar para que quede aún más claro. Cuando yo les dije que estos principios son importantes, pero que no necesariamente son una ley religiosa fija en todas las cosas en la hechicería, es más que todo para que no caigamos en estereotipos del aspecto de algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos con tierra de cementerio, evidentemente es mucho más conocida por trabajos de enterramientos, trabajos de necromancia, trabajos de maldición, de maleficios, que históricamente tenemos una larga trayectoria de este tipo de trabajos hechas con estas tierras y en el lugar, precisamente. Sin embargo, esto no es una ley fija que nos pone sobre la mesa que solo para eso sirve la tierra del cementerio, porque también tenemos registro histórico de que la tierra del cementerio, dependiendo de dónde es que la cojas, sirve también hasta para trabajos de prosperidad, por más ilógico que pueda parecer. Bueno, ilógico tampoco tanto, porque si hacemos un análisis antropológico del papel tan importante que desempeñan los muertos en la vitalidad o la fuerza vital de la tierra, nos vamos a dar cuenta que los muertos desempeñan el rol más importante para que la vida pueda encontrar el equilibrio y por eso es que en la antigua Roma se hacían ciertas festividades que pudiesen compensar, celebrar y donar a los queridos difuntos para que ellos traigan la fertilidad en la tierra y en los campos también, ¿no? Muchos de los dioses que están ligados a la agricultura y a la vitalidad de los campos y la tierra son dioses ctónicos, o si no son dioses ctónicos, es decir, que pertenecen a los ámbitos del inframundo o lo subterráneo, si no son dioses ctónicos, son dioses que han sido tocados.
por estas fuerzas tónicas y que en su mitología se desarrollan también en ese contexto, ¿no? Entonces, los muertos y la muerte está intrínsecamente ligada a la vida. Entonces, todo esto para decirles de que tampoco es algo ilógico pensar de que esto pueda haberse desarrollado en términos muy prácticos de la hechicería con el tema de prosperidad. La cosa es que tienes que saber cómo hacerlo, porque si tomas tierra de cementerio por tomar y no sabes ni en dónde tomarla, porque cada posición o lugar dentro de un lugar en general tiene una virtud, tiene una, digamos, una influencia, una impregnación de ciertas fuerzas en concreto. No es lo mismo la tierra que se recoge al inicio del cementerio que la del centro del cementerio, que la de una tumba, que la de un camino cerrado en el cementerio, que la de un cruce de caminos dentro del cementerio, entre otras posiciones más, ¿no? Para virtudes distintas en concreto. La cuestión de la semejanza es importantísimo, sí, pero hay que estudiar y analizar el contexto de lo que estamos haciendo y lo que estamos tomando. No es hacer por hacer, ¿no? Si quieres que el trabajo se dé bien, por supuesto, ¿no? Porque luego viene uno a decir, ¿por qué no ha funcionado el trabajo? Pero bueno. Otros de los principios de la hechicería, además de lo que hemos visto, también digamos que son importantes para definir el tipo de práctica que tenemos en la cuna occidental, que es algo que ya hemos evidenciado y tocado hace unos momentos, es el tema de la conjuración, ya les dije, el tema del encantamiento. Para algunos es denominado encantamiento, para otros es denominado conjuración. La cuestión es que es el poder de la palabra. Es el verbo, ¿no? El principio de la creación que se encuentra en el nombrar algo, el llamarlo algo. Recordemos de que una de las primeras emanaciones de la realidad es nombrarla o denominarla. Algo que existe en el plano del pensamiento, en el plano abstracto, no físico, se materializa, se vuelve algo real primero pasando por el filtro de el nombre, el que existe, el llamarlo, el denominarlo, ¿no? Y luego se puede materializar. La silla, antes de existir, antes de ser una silla en la que te sientas, antes de que existiera la primera silla en el mundo, tuvo que ser una idea. Y esta idea se tuvo que bajar al plano de la materia, se tuvo que nombrar, se tuvo que describir y decir, esto es de tal a tal y de tal forma, ¿no? Evidentemente y luego se crea. Este mismo principio, que igual estoy usando un ejemplo un poco burdo, pero es para que me entiendan, en este principio radica el poder de la palabra, el poder de conjurar. La hechicera y el hechicero son conjuradores, tienen el poder histórico en la potencia de su voz a niveles sea, tan importantes que incluso en las leyes prohibitivas de la antigua Roma se le tenía miedo y se tenía que callar al hechicero o la hechicera por miedo a que los encantara con la voz, que pudiese cantar y dominar sus voluntades con esto. Y eso luego se heredó durante la cacería de brujas eh, en la edad tardomedieval cuando a la bruja no se le permitía hablar, a veces se le ponían bozales incluso, o también se consideraba que la mirada los encantaba, ¿no? Esto se vio un poco más en el norte de España, el hecho de que no permitían que la acusada de bruja, que era hechicera también, no tuviese que mirar a los ojos a los guardias o los inquisidores porque pudiera encantarlos, ¿no? Entonces, eso es algo muy particular, pero que define, a fin de cuentas, la estructura de lo que hacemos, ¿no? La voz crea. Y esto es importante en la hechicería, es lo que manifiesta la voluntad, básicamente. Otro principio, ahora que lo acabamos de mencionar, además del tema del encantamiento, es la voluntad. Y acá hay un punto delicado que tenemos que tocar y es que la voluntad es el motor, es lo que hace que lo que se necesite pueda avanzar, pero no es lo único necesario, porque luego tenemos el error de muchas personas que creen que simplemente deseando una cosa la van a obtener. No, así no funciona la magia ni la hechicería. No es solamente deseando o queriendo, no es solamente teniendo voluntad. Tienes que hacer una ejecución de cosas y mover las fuerzas y luego también las acciones, por supuesto. Recuerden lo que les dije del origen etimológico de la palabra hechicería, que se basa en el facere, en el hacer, independientemente de que podía ser mal visto o no, ¿no? Entonces la voluntad es importantísima, es lo que empuja, es el motor, pero no es
es el motor del coche, pero no es el coche en sí mismo. Es decir, el coche no puede funcionar con él, pero tampoco vas a mover el coche con un motor apagado. Entonces tienes que hacer un montón de cosas además de eso, ¿no? En la voluntad encontramos también la intención dirigida, es, digamos, la voluntad vista como ya una energía o una fuerza espiritual mucho mejor organizada, ¿no? Mucho mejor orientada hacia una operación ritual en ese sentido. Por sí sola tampoco hace nada, ¿no? Es decir, la hechicería es un arte que se compone de estas diferentes características, no es solamente esta característica sola, no es simplemente tener intención o tener voluntad, no es simplemente manifestar. Hay una secuencia de acciones que se hacen, hay una metodología, por lo cual tú llegas a crear un hechizo. Es una composición inteligentemente planificada y armada, es un corpus armado a fin de cuentas, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. También tienen podríamos decir que es un subprincipio, que es el de resonancia y afinidad. Bueno, estos términos que estoy sacando, esto me lo he inventado yo, pero es para definir, o sea, no me estoy inventando lo que les voy a decir, lo que emana, cómo se ve volcado, pero sí el término. No sé si existirá un término que defina precisamente esto, ¿no? Y es algo que en realidad opera bajo el principio de correspondencias, pero no solo bajo la estereotipada idea de las correspondencias planetarias o elementales, sino en ese tipo de correspondencias mucho más físicas y tangibles, ¿no? O también hasta cierto punto no tangibles, pero que pertenecen al reino no macroscópico, macrocósmico, sino microcósmico, al reino de la materia. Por ejemplo, podría ser un símbolo. Un símbolo hasta cierto punto es algo que parece intangible, pero en realidad es tangible y tiene un peso, una correspondencia social y simbólica. El símbolo es algo no tangible que le damos a este elemento. Por ejemplo, voy a dejar de compartir para que lo vean. Esto de aquí, esto que ven aquí, es una hexapétala o hexafolia. Hay una larguísima trayectoria folclórica e histórica que define este símbolo como, además de relacionarlo con las brujas y el cruce del seto de las brujas y poder volar, también con una larga trayectoria apotropaica, es decir, la capacidad de proteger. Es un elemento protector por excelencia, entre muchas otras características. Podríamos hablar enteramente en una hora de este símbolo, pero lo que trato de traerles a colación con esto es que esto tiene una correspondencia simbólica que se le ha dado y que se ha alimentado de esta función, independientemente de que quizás tenga en su composición geométrica un poder innato, ¿no? Al final, más allá de eso, lo que estoy tratando de decirles es que hay una alimentación casi egregórica, de manera burda, por así decirlo, que ya le da una capacidad per se a esa cosa, ¿no? Tiene una afinidad particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar una hexapétala y la vamos a preparar con plantas de las brujas para cruzar el seto e irnos volando en espíritu, va a tener una composición particular por la afinidad que tiene. Pero si como también tiene una afinidad apotropaica, podríamos prepararlo en trabajos de protección, por ejemplo, con plantas de virtudes marciales, solares. También, si lo trabajas desde el ámbito oscuro, saturnales hasta cierto punto, depende de lo que quieras hacer, porque no es lo mismo la emanación apotropaica de una fuerza marcial que la de una fuerza saturnal. Uno trabaja desde la aversión, desde la fuerza bruta, desde la protección, anclándose al ataque, mientras que la otra se basa en crear distancias, muros. La fuerza saturnal crea invisibilidad ante los ojos de los enemigos. Entonces, las plantas que tienen esta resonancia tienen unas virtudes distintas, ¿no? Que se trabajan. Dependiendo del tipo de trabajo, por supuesto, generarás un resultado distinto, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes con Hexapétala hundida en toda esta preparación de plantas solares y marciales, ¿no? Como por ejemplo el hipérico, que es el Fuga daemonum, el cardo egusquilore, ¿no? Que folclóricamente está anclado a alejar los habitantes de la noche, los espíritus que habitan en la noche y también las brujas, entendidas como espíritus también, entre otras más, ¿no? Tiene más lógica aplicado eso con la afinidad que representa esto, que es un símbolo solar, de hecho,
que, por ejemplo, con plantas saturnales, ¿no? Que están más ancladas a un ámbito de distancia, de oscuridad, ¿no? Pero que igualmente te puede proteger, depende de cómo es que se use. Entonces, claro, esto que les acabo de decir es importante para, digamos, poder organizar el tipo de trabajo que hagas. Por ejemplo, en las fotos que ven aquí, podrán ver que en la segunda foto sostengo una mano de porcelana que ha sido trabajada y ritualizada. He escrito unas conjuraciones en un papel pergamino, o sea, evidentemente consagrado, bendecido, trabajado durante varios días, con el cual he envuelto mi cabello y esto ha sido metido dentro de la mano con algunas preparaciones muy especiales y particulares que luego se ha cosido con la tela que ven abajo y se ha formado como un amuleto cosido con la mano abierta. ¿Cuál es la afinidad del simbolismo de esta mano abierta? A diferencia de una mano cerrada como es la figa, ¿no? Que es la mano que hace esto, que es un símbolo apotropaico, es un símbolo contra el mal de ojo, un símbolo de protección. La mano abierta no cierra el acceso y por ende no te protege, sino lo que hace es más bien coger, es acercarse, es tomar. Entonces, la afinidad que tiene es la de tomar, la de recibir. Se ha trabajado en ámbitos de dinero, de hecho. Muestro la foto porque esto ya es más antiguo que mi abuela. Entonces, eso ya no existe ese amuleto, ¿no? Hay trabajos de hechicería que no se pueden enseñar y hay otros que sí se deben enseñar. Depende mucho de la naturaleza del trabajo que hagas. Sobre todo hay trabajos de protección que sirven como trampa o como chivo expiatorio y que tienen que ser vistos para poder trabajar bien. Hay otros trabajos que no deben ser ni vistos ni tocados y hay otros que da igual, francamente. Eso lo digo porque hay mucha gente, la gente tiende un poco a obsesionarse con los extremos, entonces habrá gente que te encuentras por ahí diciéndote que ningún trabajo de hechicería lo puedes mostrar y otros que te dicen que da igual. Yo lo que te digo es, depende de la naturaleza del trabajo que tú hagas, ¿no? Depende mucho. Entonces, claro, este, la tela la teñí con plantas mercuriales que justo daban el color amarillo y que tuviesen que ver con la transmisión, el recorrido, el movimiento de dinero. También las plantas tenían que ver con eso y otros elementos que no quise mostrar porque acá estaba recién componiéndolo, ¿no? Este, en cambio, en la primera foto estoy creando una bolsa de encanto, bueno, es un amuleto hecho con la piel de una serpiente, de una culebra que me encontré, yo mismo la desollé, la preparé, para quienes me siguen en Instagram, han visto las fotos, o también el video de yo desollando en mi Patreon, he mostrado el proceso de cómo se hace, cómo se usa la glicerina, cómo se prepara el cuero por si te encuentras una culebra muerta y quieres quedarte con la piel, ¿no? Este... He creado, en realidad, más que un amuleto en sí mismo, es el contenedor fetiche de un Animus en concreto, del cual he hablado en mis otros espacios, que serviría como emanación y lugar de radicación de una fuerza, o sea, de un espíritu en sí mismo, como tal, ¿no? Y que tendría que ser alimentado constantemente. Serviría casi como un corazón fetiche, básicamente. Bueno, el punto es de que tiene su lógica porque se ha trabajado con el espíritu de la serpiente en concreto, ¿no? Y con las fuerzas ctónicas, sobre todo para anclarse al trabajo ctónico. Entonces tenía mucho que ver esta composición con la piel de la serpiente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que todo esto para definir la importancia de este subprincipio que denominé, pues, resonancia y afinidad, ¿no? Que va más allá de las correspondencias clásicas que uno pueda tener, es el simbolismo que tiene, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar el simbolismo de una cosa en la concepción de la mente de una persona al momento de ejecutar hechicería según el contexto que tiene? Por ejemplo, los colores. El color blanco, para nosotros en Occidente, tiene que ver con la luz, la vitalidad, la purificación, ¿no? No lo trabajarías, por ejemplo, con muertos como sí con el color muerto. Sin embargo, si tú pertenecieras al contexto de la India, el blanco estaría relacionado con los muertos y con la muerte, no el negro. Entonces, claro, ¿con esto qué quiero decir? Con esto no estoy diciendo de que es un invento, que no tiene sentido utilizar los colores así porque en un lugar significan una cosa y en otro no. No, es que tienen un peso, un simbolismo y una potencia en el contexto de los espíritus con los que tú estás trabajando, que son de tu zona, o con las fuerzas espirituales que tú invocas. Por eso no es lo mismo trabajar con los colores planetarios en un trabajo de magia planetaria que quizás con los colores de una práctica mucho más cerrada y concreta, que quizás los colores
no son los mismos que vas a usar bajo correspondencias planetarias, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo de amor y vas a usar el típico rosa, ya, o el rojo también de la pasión, en realidad va a tener sentido en esa práctica especial, pero no lo tendrá tanto en la magia de amor trabajada desde la magia planetaria, donde el trabajo con Venus tendría que hacerse con el color verde o verde agua o verde marino, como se le diga, que es el color de Venus, que es el color del óxido de cobre, que es el metal de Venus. Entonces, el hechizo de amor en la magia planetaria de Venus tendría que ser con un color verde, no rosa. Aunque en época contemporánea se le ha asociado también a Venus el rosa, pero por una cuestión social. O sea, la cuestión de que el rosa sea para mujeres y el amor y el azul para los hombres es algo muy contemporáneo, porque antes era al revés. El rosa era para varones porque era lo más semejante al rojo y el azul para las mujeres porque tenía la connotación de pureza, por eso es que la Virgen María se vestía de azul o celeste. Entonces, por eso es que les digo, tienes que saber el contexto de lo que estás haciendo y hacer un buen estudio e investigación. La magia y la hechicería se estudian, porque hay mucha gente por ahí que luego se excusa diciendo que hace magia del caos y por eso hace lo que se le da la gana. No, es que la magia del caos no funciona así tampoco. Que si dices eso no sabes nada de magia del caos. No es hacer lo que se te da la gana por hacer porque eres mago caótico. No, así no funcionan las cosas. Entonces, es un arte y todo arte se estudia, todo arte es una técnica, ¿ok? Entonces, tú quieres aprender a pintar bien, es una técnica y se estudia y te vas volviendo mejor con el tiempo porque vas perfeccionando la técnica. Lo mismo pasa con todas estas artes, con el arte de la brujería, con el arte de la hechicería, con el arte de la magia. Entonces, es importante esto. Creo que está de más también decir, eso no es un principio, sino es algo obvio, ¿no? El tema de la fe en lo que haces, ¿no? O sea, sí es importante tener fe en lo que estás haciendo, porque el fe además alimenta la emoción, o sea, no hay emoción sin fe, no hay chispa que avive ese fuego sin emoción. Podríamos entender que la pasión y la emoción incendian la magia, es algo que como consejo les puedo dar, no hay mejor maldición hecha que la que se alimenta de tu furia y la de tus ganas de clavarle eso a esa cosa y coser una lengua de vaca en el cementerio, escupiendo y tirando toda tu furia y quemando eso con toda esa rabia que es una gasolina que alimentará el fuego de tu magia, ¿no? No hay nada más fuerte que eso. También debo aclarar que esto no es, por sí solo no sirve. Es como el tema de la intención también. No es que solo con eso haces hechicería. No. La hechicería es, es una red como hecha por una telaraña cuya cada línea de la telaraña conforman en total la telaraña. La araña no te la va a dejar con una sola línea, no va a hacer nada con eso. Tiene que unir diferentes líneas de hilos, ¿no? De su telaraña para crear al final esa telaraña, ¿no? Lo mismo tienes que hacer con estas cuestiones. Hay algo que me gusta mucho decir aquí con el tema de las prácticas de hechicería, un poco, podríamos decir que es un subprincipio también. Yo lo uso siempre en los trabajos. Es algo que no está en todas las formas de hechicería, históricamente hablando, pero sí en varias. Y es el llamado hálito de vida. Que de hecho incluso lo encuentran en uno de estos libros que ha salido ahora de este autor de Arcanum. Bueno, se me fue el nombre, después se los pongo en los comentarios. Em, pero yo les quiero resaltar una cosa. Esto no tiene dueño, la práctica del hálito de vida. Es una práctica que si lo analizamos desde un ámbito más académico, más antropológico, ya tenemos eruditos y antropólogos que han hablado de esto de maneras distintas. Por ejemplo, tenemos a nuestro querido Mircea Eliade, que ya habla del aliento como una fuerza vital que se usaba en tradiciones chamánicas y que el chamán lo usaba para insuflar en los objetos que usaría después para su magia y para curar en particular, ¿no? También tenemos a James Fraser, que ya menciona el soplo mágico como una técnica para bendecir, para encantar, para animar. Esa es una palabra que quiero que subrayen. Animar, algo que dota de un ánimos, ¿no? De vida a algo. Entonces, bajo la perspectiva de Fraser,
se le da el hálito o el soplo a algo para animarlo, para darle esa vida, ese ánimos o parte de aquello, ¿no? Ya acá estamos viendo un poco la estructura que estos antropólogos han analizado en las prácticas diferentes de las que han podido estudiar. Este, pero si nos basamos un poco en qué practicante de magia o de las artes hechiceras, bueno, en el nombre que voy a decir está anclado la magia más que la hechicería, no tanto la hechicería, de hecho la ha condenado un poco para salvarse el cuello y diferenciarse, para decir que era mejor, pero es uno de los grandes maestros. Es nuestro queridísimo mago y ocultista Agripa. Agripa, Cornelius Agripa del siglo XVI, ya había hablado del hálito como una forma de impregnar, insuflar una característica, un tipo de poder, una transferencia de esta fuerza, sobre todo hacia los talismanes, ¿no? Él lo especifica más en la construcción de los talismanes, pero está presente ya la práctica desde un ámbito mucho más estricto y ceremonial, no tanto en el tema de hechicería, pero hay prácticas de hechicería donde lo tienen muy en cuenta, ¿no? También en prácticas como el judo, eso es bastante común. Y en las prácticas latinoamericanas, de hecho, esto se suele hacer con el humo del tabaco, es decir, se trabaja con el espíritu del tabaco del abuelo y este, además de tu aliento, lleva toda su potencia que otorga este despertar, ¿no? Del cuerpo o del animar ese cuerpo material que estás insuflando, ¿no? Encima. Ahora, esto de otorgarle vitalidad, ¿no? a las cosas es más aplicado a tipos de objetos. Cuando lo hacemos con las plantas, en realidad estamos despertándolas. Estamos prestando parte de nuestra fuerza vital al momento de dar hálito de vida para que puedan despertar, porque ya son poseedoras de un animus como tal, ¿no? Entonces, acá hay cierta diferenciación en esta cuestión. La cosa es que todo eso es más como una estructura general, ¿no? De poder entender qué tan práctica, qué tan física puede ser algo que maneja lo intangible, ¿no? Que es la hechicería. O sea, la hechicería sigue siendo el dominio de una fuerza intangible, pero mezclándola con técnicas tangibles, ¿no? Por eso es que estoy explicando todo esto, ¿no? Pero bueno, em, yo creo que bueno, vamos a cortar aquí este video para hacer diferentes partes o capítulos para que no sea tan extenso. Haré una secuencia, una continuación de esto para ya anclarnos a, digamos, cómo es la preparación o la configuración del trabajo que lleva a la preparación del espacio, las herramientas, que incluye eso, también el tipo de espíritus con los que se trabaja en la hechicería. Todo eso ya lo veremos después.